¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos puede guardar una familia? ¿Cuántas verdades están enterradas bajo el silencio, el miedo, la vergüenza? Soy Severina, tengo 78 años y durante décadas he cargado con un peso que casi me destruye. Una historia que nunca le he contado a nadie, hasta el día de hoy. Si alguna vez has sentido que tu familia está ocultando algo, si alguna vez has tenido la sensación de que las personas que te rodean fingen no ver lo que está sucediendo frente a sus ojos, entonces esta historia tocará tu alma de una manera que no puedes imaginar. Hoy compartiré con ustedes la verdad sobre mi infancia en el campo de Tucumán, Argentina, en la década de 1950. Una época en la que las mujeres no tenían voz, en la que los secretos familiares eran más sagrados que la vida misma. Y en la que una niña de 8 años descubrió que quienes deben protegernos no siempre son los que realmente lo hacen. Esta no es solo mi historia. Es la historia de miles de mujeres que vivieron en silencio, que llevaron cargas demasiado pesadas para hombros tan pequeños. Ya sea que estés pasando por una situación familiar difícil, sientas que necesitas el coraje para enfrentar verdades dolorosas o simplemente quieras entender cómo los secretos pueden moldear generaciones enteras, quédate conmigo, porque al final de esta historia, comprenderás que a veces la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la liberación. Corría el año 1952 cuando mi madre, Soledad, regresó a la casa de mi abuelo. Yo tenía solo 8 años, y mi hermanita Carmen, 6. Recuerdo el olor a tierra mojada esa tarde de marzo, cuando el camión se detuvo frente a la vieja casa de adobe al final del camino de tierra. La casa del abuelo Emilio era grande, pero siempre sombría. Los gruesos muros guardaban el frío del invierno y el calor del verano, pero también los ecos de las conversaciones en voz baja, de los gritos ahogados, de los secretos susurrados. En el patio central había un viejo pozo rodeado de jazmines que mi abuela Clara había plantado antes de morir 5 años antes. Mamá tenía solo 26 años cuando papá nos abandonó. Salió una madrugada de enero, llevándose solo una maleta y dejando una nota sobre la mesa de la cocina: ya no puedo más, Soledad. Cuídense mucho. Nunca más lo volvimos a ver. El abuelo Emilio era un hombre alto, de manos grandes y calloso por trabajar en la plantación de caña de azúcar. Tenía 52 años, el pelo gris siempre peinado hacia atrás con brillo, y vestía camisas de lino blanco que mamá tenía que lavar y planchar todos los días. Sus ojos eran marrones oscuros, casi negros, y cuando me miró, sentí mariposas en el estómago que no podía explicar. La rutina de la casa era rígida. Nos despertamos a las 5 de la mañana con el canto del gallo. Mamá preparaba mate cocido y pan casero, mientras Carmen y yo nos vestíamos con los vestidos que ella misma cosía a la luz de las lámparas. El olor de la leña quemada en la estufa de leña se mezclaba con el dulce aroma de los melocotoneros que crecían en el patio. El abuelo salía a la plantación antes del amanecer. Escuché sus pesadas botas en el pasillo de piedra, el ruido de la puerta de madera chirriante y luego el silencio que se instaló en la casa como una pesada capa. Pero fue cuando regresó, a última hora de la tarde, cuando la tensión comenzó a crecer. Las primeras semanas en casa del abuelo parecían normales para un niño. Carmen y yo jugábamos en el patio, hacíamos muñecos de hojas de maíz y corríamos entre las gallinas. Mamá se pasaba el día cocinando, cosiendo y cuidando la casa, siempre con esa mirada lejana que yo no entendía. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Cuando el abuelo llegó a casa del trabajo, mamá cambió por completo. Sus hombros se tensaron, bajó la cabeza y habló solo cuando él le dirigió la palabra. Sí, papá. No, papá. Como tú quieras, papá. Siempre en ese tono sumiso que me hacía sentir incómoda. A veces, durante la cena, sorprendía al abuelo mirándome de una manera que no le gustaba. Sus ojos recorrieron mi carita, hasta mis delgados brazos, y había algo en esa mirada que me hizo querer desaparecer debajo de la mesa. La primera vez que me tocó de manera extraña, acababa de cumplir 9 años. Era una tarde de diciembre, el calor era insoportable y yo estaba en el patio regando las plantas como mamá me había pedido. Carmen dormía la siesta y mamá se había ido al pueblo a comprar harina. El abuelo llegó a casa temprano de la plantación ese día. Recuerdo el sonido de sus botas en el patio, el olor a sudor mezclado con tabaco que siempre lo acompañaba. Se acercó por detrás,
me puso las manos en los hombros y me dijo con esa voz ronca: Severina, estás creciendo y volviéndote joven. Sus manos bajaron por mis brazos, me apretaron la cintura. Me encogí por completo, pero él se aferró con más fuerza. No tengas miedo, nieta. El abuelo solo quiere darte afecto. Pero ese toque no era en absoluto afectuoso. Era pegajoso, pesado, equivocado. Cuando mamá regresó una hora más tarde, corrí hacia ella y traté de contarle lo que había sucedido. Mami, el abuelo me tocó de una manera extraña, ¿no me gustó? Me miró con ojos llorosos, me abrazó fuerte, pero luego me susurró al oído: Severina, el abuelo nos está cobijando, dándonos comida y refugio. A veces necesitamos aguantar algunas cosas para tener un lugar donde vivir. ¿Lo entiendes, verdad, querida? No entendía. Pero ese día aprendí que algunas verdades no se podían decir en voz alta. Los meses que siguieron fueron los más confusos de mi infancia. El abuelo Emilio empezó a crear situaciones para estar a solas conmigo. Mandaba a mamá al pueblo a buscar algo, le pedía a Carmen que ayudara a la vecina doña Violeta, y yo me quedaba en esa casa con él. Ven acá, Severina. Siéntate en el regazo del abuelo para que te cuente una historia. Pero las historias siempre fueron excusas para que sus manos caminaran por lugares donde no deberían. Me hizo sentar en su regazo, me pasó la mano por el pelo, bajó hasta el cuello, hasta los brazos. Y siempre susurraba: ese es nuestro secreto, ¿de acuerdo? Si se lo dices a alguien, todos tendremos que irnos, y tú pasarás hambre en la calle. El miedo se instalaba en mi pecho como una pesada piedra. Miedo de contarlo, miedo de no contarlo, miedo de estar a solas con él, miedo de que hiciera algo peor. Tenía 9 años y cargaba un peso que ningún niño debería cargar. Las noches eran las peores. El abuelo tenía la costumbre de comprobar que estuviéramos bien cubiertos. Entraba en la habitación que compartía con Carmen, se acercaba a mi cama, me ponía la mano en la cara y me susurraba: duerme bien, nieta. Pero a veces bajaba la mano y yo fingía estar profundamente dormido, conteniendo la respiración hasta que se iba. Carmen, al ser más joven, no entendía lo que estaba pasando. Pero vi la forma en que también se encogía cuando el abuelo se acercaba. Comenzó a mojar la cama, algo que no había hecho desde que era un bebé. Se despertó llorando en medio de la noche, diciendo que tenía pesadillas sobre el hombre malo. ¿Y mamá? Mamá parecía estar siempre demasiado ocupada para ver lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices. Cuando intentaba acercarme, cuando empezaba a contar las caricias extrañas del abuelo, siempre encontraba una excusa: ahora no, Severina, estoy ocupada. O bien, no inventes historias, niño. Tu abuelo te ama, si esta historia te está conmoviendo. De alguna manera, si eres capaz de sentir la angustia que yo sentí en ese momento, deja un like a continuación. Esto me ayuda mucho y me demuestra que estás entendiendo la importancia de esta historia. Pero lo que yo no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento, era que mamá tenía sus propios demonios con los que lidiar. Y que su silencio no era solo una omisión, sino una supervivencia. Fue una noche de agosto de 1953 cuando todo cambió. Me había despertado sediento y fui a la cocina a buscar agua. La casa estaba sumida en la oscuridad, solo la luz de la luna entraba por las rendijas de las ventanas. Al pasar por la sala de estar, escuché voces bajas que provenían de la habitación del abuelo. Inmediatamente reconocí su voz, pero tardé unos segundos en identificar la otra voz. Era mamá. Por favor, papá, no hagas esto, ¿no está bien? Su voz estaba ahogada, llena de miedo. Soledad, sabes muy bien cuál es el precio para que te quedes aquí. Tu madre ya no está aquí para hacerme compañía, tú eres viuda y yo soy un hombre necesitado. La voz del abuelo era fría, calculadora. Pero yo soy tu hija. Mamá susurró. Y en ese momento mi mundo se vino abajo. ¿Y qué? ¿Quién lo sabrá? ¿Quién creerá? ¿Quieres volver a la calle con tus hijas? ¿Quieres verlos morir de hambre? Me quedé paralizado en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iban a escuchar.
Entendí, en ese terrible momento, porque mamá siempre hacía la vista gorda ante lo que el abuelo me estaba haciendo. Ella también fue víctima de ello. Escuché el crujido de la cama, escuché a mi madre llorar suavemente y comprendí que no era la primera vez. Regresé a mi habitación de puntillas, me acosté al lado de Carmen, que dormía inocentemente, y lloré en silencio hasta el amanecer. En los días siguientes, comencé a observar a mamá con otros ojos. Vi los moretones que trataba de ocultar con mangas largas, incluso con el calor. Vi cómo se estremecía cuando el abuelo le puso la mano en el hombro. Vio cómo sus ojos estaban vacíos después de esas noches en las que él la llamaba para hablar en su habitación, y empecé a entender por qué ella fingía no ver lo que él me hacía. No era porque no le importara. Fue porque ella también estaba atrapada en la misma red de miedo, chantaje y abuso. El abuelo Emilio no era solo mi abuelo. No fue solo el hombre quien nos dio cobijo por bondad. Era un depredador que usaba nuestra vulnerabilidad contra nosotros mismos. Sabía que no teníamos a dónde ir, que dependíamos de él para sobrevivir, y lo usaba para mantenernos a raya. Durante semanas, llevé solo con este terrible conocimiento. Quería proteger a mamá, quería proteger a Carmen, pero solo era un niño de 9 años. ¿Qué podía hacer? La revelación lo cambió todo para mí. Si antes solo sentía miedo y confusión, ahora también sentía una ira creciente. Rabia hacia el abuelo, por supuesto, pero también una extraña determinación que no sabía que existía dentro de mí. Empecé a prestar atención a detalles que antes habían pasado desapercibidos. El abuelo guardó el dinero en una lata de galletas debajo de su cama. Siempre contaba las monedas frente a la chimenea, después de las conversaciones con mamá. Tenía una rutina estricta, salía de casa a las 5 de la mañana y solo regresaba después de las 6 de la tarde. Durante semanas, planeé nuestra fuga como lo haría un adulto. Sabía que necesitábamos dinero, comida y, sobre todo, un lugar a donde ir. Recordé a mi tía Remedios, la hermana mayor de mi madre, que vivía en Buenos Aires. Años antes se habían peleado por una herencia, pero la tía Remedios siempre decía que las puertas de su casa estarían abiertas para la familia. El plan era simple: tomar el dinero de la lata, algo de ropa y comida, e irse una mañana antes de que el abuelo se despertara. La estación de tren estaba a solo 2 leguas de nuestra casa, y el primer tren a Buenos Aires salía a las 6 de la mañana, pero sabía que no podía convencer a mamá por mi cuenta. Estaba muy asustada, muy destrozada. Necesitaba algo más fuerte que las palabras para hacerla reaccionar. Fue entonces cuando ocurrió el episodio que lo cambió todo. Era una tarde de septiembre, el aire estaba cargado con el olor de la lluvia que se acercaba. Carmen estaba jugando en el patio cuando el abuelo llegó más temprano de lo habitual. Estaba bebiendo, podía oler el alcohol en su aliento a metros de distancia. ¿Dónde está tu madre?, preguntó, con esa mirada que yo ya conocía muy bien. Te fuiste al pueblo, abuelo. Respondí, tratando de sonar natural. Genial. Sonrió de una manera que me puso la piel de gallina. Carmen, ven acá, mi nieta. Ven a sentarte con el abuelo. Carmen, inocente, corrió hacia él. El abuelo la tomó en sus brazos, y luego vi que sus manos comenzaron a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Carmen, a la edad de 7 años, no entendía, pero comenzó a moverse. Incómoda. Detente, abuelo, me estás lastimando, dijo, tratando de soltarlo. Fue entonces cuando algo explotó dentro de mí. Toda la rabia, todo el miedo, todo el dolor que había acumulado en los últimos meses salió con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Deja a mi hermana. Grité a todo pulmón. Déjala ahora. El abuelo estaba tan sorprendido que soltó a Carmen, que corrió detrás de mí, llorando. ¿Y tú, descarada, quién te crees que eres para darme órdenes en mi propia casa? Sé lo que me haces por la noche. Sé lo que le haces a mami. Y ahora tampoco voy a dejar que le hagas eso a Carmen. Su rostro se puso rojo de ira. Levantó la mano para golpearme, pero en ese mismo momento mamá entró por la puerta de la cocina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó,
al ver a Carmen llorando y al abuelo con la mano levantada hacia mí. Mami, dije, mirándola directamente a los ojos, lo sé todo. Sé lo que me hace, sé lo que te hace a ti. Y tampoco voy a dejar que empiece por Carmen. Tenemos que irnos. Ahora, el silencio que se instaló en la habitación fue ensordecedor. Mamá me miró, luego al abuelo, luego a Carmen que no paraba de llorar aferrada a mi falda, y entonces, por primera vez en más de un año, vi a mamá enderezar los hombros. Y levantar la barbilla, asterisco, ¿escuchaste eso, Soledad? Dijo el abuelo con esa voz amenazadora. Tu hija está inventando historias sobre mí. Creo que es hora de que aprenda algunas formas, pero mamá no bajó la cabeza esta vez. Ella lo miró con una firmeza que nunca antes había visto. Estas no son historias, papá. Y tú lo sabes, punto. Soledad, no. Su voz cortó el aire como una navaja. Basta. No más fingir que no veo. Ya no me callas por miedo. No más sacrificar a mis hijas para tener un techo sobre mi cabeza. El abuelo se puso blanco. Nunca había visto a nadie desafiarlo de esa manera. No tienes a dónde ir, dijo, pero su voz parpadeó. Sin mí, no eres nada. Puede que no seamos nada, respondió mamá, tomando a Carmen en sus brazos y acercándome a ella. Pero no seremos nada con dignidad. No seremos más que libres. Esa noche, mientras el abuelo dormía como un borracho, mamá, Carmen y yo metimos nuestra poca ropa en un viejo bulto. Mamá sacó el dinero de la lata de galletas, era el dinero que había ganado vendiendo costura. En el pueblo, dinero que el abuelo le quitó, para que se lo quedara. ¿Nos dará la bienvenida la tía Remedios?, pregunté mientras caminábamos por el camino de tierra hacia la estación. No lo sé, hija, respondió mamá, cargando a Carmen, que aún dormía. Pero cualquier cosa es mejor que lo que dejamos atrás. El tren a Buenos Aires llegaba puntual a las 6 de la mañana. Recuerdo el vapor que salía de la locomotora, el olor a carbón y petróleo, el ruido de las ruedas en las vías. Pero sobre todo recuerdo la sensación de libertad que se apoderó de mi pecho cuando el tren comenzó a moverse. Tía Remedios vivía en un conventillo de Boca. El apartamento era pequeño, solo 2 habitaciones para ella y sus 3 hijos, pero cuando abrió la puerta y vio a mamá con los ojos hinchados por el llanto, no hizo ninguna pregunta. Simplemente nos abrazó y dijo, pasen. Siempre hay espacio para la familia. En los meses que siguieron, mamá encontró trabajo en una fábrica textil. Carmen y yo estábamos matriculadas en una escuela pública. Era difícil, a veces teníamos hambre, a veces hacía frío y no teníamos suficientes mantas, pero éramos libres. Nunca más volvimos a ver al abuelo Emilio. No supimos, años después, que murió solo en la vieja casa de Tucumán, encontrada días después por los vecinos por el olor. Cuando me dijeron esto, no sentí ni lástima ni alegría. Sentí solo un vacío, como si una parte muy dolorosa de mi vida finalmente se hubiera cerrado. Hoy, a los 78 años, cuando miro hacia atrás, comprendo que aquella niña de 9 años era más valiente de lo que imaginaba. Entiendo que mamá hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Y entiendo, principalmente, que romper el silencio, aunque sea lo más difícil del mundo, fue lo que nos salvó. Carmen creció, se graduó como maestra, se casó con un buen hombre y tuvo 3 hermosos hijos. Nunca habló mucho de esa época, pero a veces, cuando estamos juntos tomando mate, me da la mano y me susurra, gracias por protegerme, hermanita. Mamá vivió más de 50 años después de esa fuga. Nunca se volvió a casar, dijo que no necesitaba a ningún hombre para ser feliz. Trabajaba, nos cuidaba y los domingos nos llevaba a pasear por la plaza. Murió mientras dormía, a la edad de 79 años, con una sonrisa en su rostro. Creo que por fin había encontrado la paz. Me casé, a los 25 años, con Osvaldo, un hombre amable que trabajaba en la oficina de correos. Tuvimos 2 hijos, Lucía y Eduardo. Nunca les conté la historia completa de lo que vivimos en la casa del abuelo, pero los crié enseñándoles que los secretos familiares no existen, que siempre podían decirme cualquier cosa y que nadie, nunca, tenía derecho a tocarlos.
de manera inapropiada. La cicatriz de esos meses en Tucumán nunca sanó del todo. Hay noches que todavía me despierto asustada, hay ciertas situaciones que me hacen volver a esa casa sombría. Pero aprendí que sobrevivir no se trata de olvidar, se trata de transformar el dolor en fuerza, el miedo en coraje, el silencio en voz. Si tú que me estás escuchando vives en una situación similar, si sientes que necesitas estar en silencio para mantener la paz, si crees que no tienes a dónde huir, debes saber que siempre hay una salida. Puede que no sea fácil, puede doler al principio, pero la libertad vale cualquier sacrificio, y si conoces a un niño que muestra signos extraños, que es muy callado cuando no debería, que tiene miedo de ciertas personas de la familia, no cierres los ojos. Sé la voz que ese niño no tiene. Sé la protección que ella no puede encontrar, porque al final, no son los secretos los que nos definen. Es el coraje para romperlos. Esta es mi historia, una historia que guardé durante décadas y que hoy comparto con ustedes con la esperanza de que pueda ayudar a alguien. Si te tocó de alguna manera, si crees que puede ayudar a otras personas, deja un me gusta a continuación y compártelo con aquellos que necesiten escuchar. En los comentarios, dime, ¿alguna vez has vivido una situación en la que tuviste que elegir entre seguridad y dignidad? ¿Cómo fue esta experiencia? Y recuerda, a veces la persona más valiente que conoces es la que simplemente decidió no callarse más. Hasta la próxima historia, y que nunca tengas miedo de ser libre.